¿Alguna vez has sentido que el mundo que te rodea está demasiado rígido, lleno de dogmas y creencias que limitan tu libertad de pensar? ¿Qué pasaría si te dijera que un filósofo del siglo XVII desafió todo lo que pensábamos saber sobre la religión, la política y la ciencia? Un hombre que, a pesar de ser rechazado por sus propios compañeros, dejó un legado tan profundo que aún hoy sigue alterando la forma en que entendemos el universo. Este hombre es Baruch Spinoza, y su historia es más que una simple biografía, es un verdadero escándalo filosófico que revolucionó el pensamiento de su época y sigue haciéndolo hoy. ¿Qué es lo que realmente nos enseña Spinoza? ¿Por qué su pensamiento, tan desafiante y arriesgado, sigue siendo relevante después de tantos siglos? Para entender la magnitud de su legado, es esencial primero conocer la historia detrás de este pensador. Spinoza nació en una familia judía en Ámsterdam en 1632, una ciudad que en ese entonces se encontraba en pleno auge económico, pero también en una profunda crisis religiosa y política. ¿Cómo un hombre que creció en una comunidad estrictamente religiosa se convirtió en uno de los filósofos más radicales y adelantados de su tiempo? La respuesta está en su búsqueda inquebrantable de la verdad, sin importar las consecuencias personales. A lo largo de su vida, Spinoza fue despojado de su comunidad judía, excomulgado por sus creencias filosóficas que chocaban de frente con la tradición religiosa. ¿Te imaginas ser rechazado por tu propia gente solo por pensar diferente? Spinoza vivió eso, pero a pesar de la adversidad, siguió adelante con su obra, que más tarde cambiaría el rumbo de la filosofía y la ciencia. ¿Qué fue lo que le permitió soportar tanto rechazo? La respuesta es clara: su absoluta convicción de que la razón y el conocimiento eran el único camino hacia la verdadera libertad. Spinoza se dio cuenta de que el mundo estaba siendo manejado por fuerzas que preferían la ignorancia y el control, y decidió luchar contra eso. Ahora bien, ¿cómo pudo alguien que vivió en el siglo XVII impactar tanto nuestras vidas hoy? El pensamiento de Spinoza sobre Dios, la naturaleza, la ética y la política continúa siendo una referencia en la filosofía moderna. La forma en que cuestionaba las creencias tradicionales sobre Dios y la naturaleza, su propuesta de que todo lo que existe es una manifestación de una única substancia, aún resuena en debates filosóficos contemporáneos. Spinoza, al igual que pocos pensadores antes que él, no se limitó a desafiar a su época, sino que invitó a la humanidad a repensar lo que creíamos saber sobre la existencia misma. Si te preguntas, ¿cómo llegaron las ideas de Spinoza a ser tan poderosas? La respuesta está en su valentía para romper con las normas establecidas. En una época en la que la religión dominaba todos los aspectos de la vida, Spinoza cuestionó la existencia de un Dios personal que interfiriera en la vida humana. Para él, Dios no era un ser separado, sino una esencia que se manifestaba en toda la naturaleza, en cada átomo, en cada respiración. Pero, ¿cómo pudo llegar a esa conclusión tan radical? ¿Qué lo llevó a desafiar a los líderes religiosos y científicos de su tiempo? Parte de su valentía residió en la forma en que Spinoza usó la razón como herramienta para conocer la verdad. A diferencia de muchos otros filósofos de su tiempo, Spinoza no se conformaba con explicaciones simplistas o dogmáticas. Él quería entender el mundo a través de la lógica y la observación. Su método, que incluso utilizaba una estructura geométrica, le permitió exponer sus ideas de manera clara y precisa, algo que pocos filósofos se atrevieron a hacer. En su obra más conocida, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza construyó un sistema filosófico donde la libertad no era el simple acto de hacer lo que uno quisiera, sino la capacidad de comprender las causas que nos mueven, para actuar de acuerdo con la razón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué haces lo que haces? Spinoza creía que, si entendemos las causas detrás de nuestras acciones, podemos liberarnos de las pasiones que nos esclavizan y alcanzar una verdadera paz interior. Pero, ¿quién era Spinoza en realidad? ¿Qué tipo de vida llevó? A pesar de ser una de las mentes más brillantes de su tiempo, vivió una vida bastante humilde, alejado de las grandes cortes y centros de poder. Spinoza prefería la soledad y el estudio. ¿Por qué? Quizás porque sabía que las respuestas más profundas no se encuentran en la fama ni en el reconocimiento, sino en la introspección y el cuestionamiento constante. Te invito a reflexionar, ¿estás dispuesto a cuestionar las creencias que has tomado como verdades absolutas?
¿Te atreves a desafiar el pensamiento tradicional y a buscar la libertad que Spinoza defendía? Si estás listo para adentrarte en este viaje filosófico, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas entregas. Estás a punto de descubrir cómo el legado de Spinoza sigue desafiando nuestra forma de pensar hasta el día de hoy. Ahora que conocemos más acerca de la vida y el contexto histórico de Spinoza, es hora de profundizar en sus ideas más revolucionarias. Spinoza no solo desafió las creencias religiosas, sino que también construyó una nueva forma de ver el mundo, una que aún sigue asombrando y desafiando a filósofos, científicos y pensadores de todo el mundo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo de Spinoza un pensador tan adelantado a su tiempo? La filosofía de Spinoza, Dios, naturaleza y la substancia única. Cuando se habla de Spinoza, uno de los primeros conceptos que debemos entender es su visión de Dios. Para él, la noción tradicional de un Dios separado, que interviene en la vida humana, era una falacia. En lugar de eso, Spinoza propuso una visión panteísta: Dios es la naturaleza misma. Para él, todo lo que existe es una manifestación de una única substancia divina. Esta idea fue radical, pues desafiaba por completo las creencias religiosas predominantes de su tiempo. ¿Por qué era esto tan escandaloso? Porque Spinoza no solo estaba desafiando la idea de un Dios personal que controlaba el destino humano, sino que estaba redefiniendo lo divino como algo impersonal. Una fuerza universal presente en cada rincón del universo. Esta idea, que hoy podemos ver con una perspectiva más científica, no solo fue rechazada por los religiosos de la época, sino que también resultó un desafío para los propios filósofos racionalistas. ¿Qué significa que todo es una manifestación de la misma substancia? Para Spinoza, no existe una separación real entre Dios y el universo, ni entre el creador y lo creado. Lo divino está intrínsecamente conectado con la naturaleza misma. En lugar de un Dios que gobierna desde afuera, Spinoza vio el mundo como una expresión continua de lo divino. ¿Te imaginas cómo esta visión habría alterado la forma en que las personas veían la vida, la muerte y el universo en su totalidad? En lugar de un Dios que interviene directamente en la vida de los humanos, el mundo sería el reflejo de una fuerza divina intrínseca que no necesita intervención externa. Spinoza va aún más lejos, nos dice que, si todo es parte de la misma substancia, entonces también nosotros somos una parte de esa divinidad. ¿Qué implica esto para la concepción tradicional del hombre frente a Dios? Para Spinoza, la verdadera libertad humana radica en el conocimiento de esta realidad y en la comprensión de cómo todo está interconectado. A través del entendimiento racional de nuestra relación con la naturaleza, podemos alcanzar una forma de libertad genuina, diferente a la libertad entendida como una simple capacidad de elección sin causa alguna. ¿El impacto de Spinoza en el pensamiento moderno, un pensador adelantado a su tiempo? Spinoza fue criticado en su época y lo sigue siendo en la actualidad. Sin embargo, si nos detenemos a reflexionar sobre su impacto, es claro que sus ideas nos hicieron repensar no solo la religión, sino la ciencia, la política y la ética. ¿Qué fue lo que lo convirtió en un pensador tan influyente? ¿Y por qué sigue siendo tan relevante hoy? La clave está en su enfoque racional y sistemático para abordar los problemas más profundos de la existencia. Por ejemplo, su concepto de la libertad humana, que no se trata de hacer lo que uno quiera, sino de entender las causas que nos impulsan, ofrece una visión completamente nueva de lo que significa ser libre. En lugar de ver la libertad como algo que está limitado por las reglas sociales, Spinoza nos invita a pensar en ella como un proceso de autoconocimiento. En este sentido, la libertad se logra cuando comprendemos las leyes de la naturaleza y actuamos de acuerdo con ellas. Este enfoque es, en muchos aspectos, el precursor del pensamiento científico moderno. En lugar de aceptar explicaciones simplistas, Spinoza se dedicó a desentrañar las complejidades del mundo a través de la razón. Esto lo convierte en un filósofo que no solo se limitó a pensar sobre la moral y la religión, sino que abordó cuestiones que hoy en día siguen siendo objeto de estudio en la ciencia, como la conexión entre mente y cuerpo, y la relación entre los seres humanos y el entorno. Además, su visión de la política y de la democracia, aunque radical en su época, está más cerca de lo que hoy entendemos como una sociedad democrática.
Spinoza defendió la libertad de pensamiento y la autodeterminación del individuo dentro del marco de una comunidad. A su manera, fue uno de los primeros en abogar por una política más inclusiva y participativa. La ética espinosista, un camino hacia la felicidad verdadera. En cuanto a la ética, la propuesta de Spinoza es profundamente transformadora. En su obra más famosa, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza establece que la verdadera libertad solo se alcanza cuando entendemos las causas de nuestros deseos y pasiones. Para Spinoza, los seres humanos no somos libres simplemente porque podemos hacer lo que queremos, sino porque somos capaces de comprender y dominar las pasiones que nos controlan. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que, en lugar de ser esclavos de nuestras emociones y deseos, podemos aprender a verlos de manera racional y controlarlos. Esta es una visión de la ética profundamente ligada al conocimiento y a la razón. Para Spinoza, la felicidad no es algo que se obtiene al satisfacer nuestros deseos inmediatos, sino que se alcanza cuando comprendemos nuestro lugar en el universo y actuamos de acuerdo con la razón. En este sentido, la ética de Spinoza está vinculada a una concepción más amplia de lo que significa vivir una vida plena. Para él, la verdadera satisfacción no se encuentra en los placeres efímeros, sino en el conocimiento profundo de la realidad. Este enfoque es sorprendentemente moderno, pues pone el conocimiento y la comprensión como la clave para una vida ética y satisfactoria. Conclusión: el legado de Spinoza. En resumen, las ideas de Spinoza no solo nos invitan a repensar la naturaleza de Dios, sino también a cuestionar la libertad, la moralidad y la política. Su enfoque racional y sistemático sigue siendo una fuente de inspiración para muchos pensadores contemporáneos. Lo que empezó como un escándalo filosófico en el siglo XVII ha perdurado, y sigue desafiando nuestra forma de ver el mundo. Hoy, más que nunca, las ideas de Spinoza nos ofrecen herramientas para comprender el mundo que nos rodea y encontrar nuestra verdadera libertad. Si quieres seguir explorando este fascinante mundo de la filosofía, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. A lo largo de este viaje, vamos a seguir desentrañando los misterios que Spinoza dejó en su paso por la historia. Nos vemos en el próximo video. La ciencia y la filosofía, Spinoza y su aporte a la ciencia moderna. La relación de Spinoza con la ciencia es a menudo subestimada, pero sus contribuciones fueron tan relevantes que, sin su pensamiento, muchas de las bases de la ciencia moderna podrían haberse demorado más en llegar. Spinoza fue uno de los primeros en abordar el universo de una manera completamente racional y científica, sin dejar de lado el aspecto filosófico. ¿Cómo logró este filósofo integrar la ciencia en sus reflexiones sin caer en el dogmatismo? En su obra Ética, Spinoza utilizó un enfoque geométrico para desarrollar sus ideas. El uso de axiomas, definiciones y demostraciones era más común en las matemáticas y la geometría, pero Spinoza lo aplicó a la ética, la naturaleza y Dios. Esta estructura lógica no solo era novedosa, sino también útil para las ciencias. ¿Cómo sería nuestra comprensión del universo si pudiéramos abordarlo con el mismo rigor lógico con el que Spinoza trató sus reflexiones filosóficas? Además, Spinoza vio la naturaleza como una extensión de lo divino. Para él, el universo no era algo separado de Dios, sino la manifestación misma de Dios en la realidad. Esta visión panteísta le permitió hacer conexiones entre la religión y la ciencia, algo que no solo fue audaz para su época, sino también profundamente relevante para los avances científicos posteriores. ¿Por qué debemos ver a la naturaleza como algo que se puede entender únicamente desde la perspectiva religiosa o científica? Spinoza nos mostró que ambas perspectivas podían converger. Lo interesante es que sus ideas fueron precursoras de los descubrimientos posteriores en física y biología. ¿Sabías que muchos de los conceptos sobre la relación entre la mente y el cuerpo de Spinoza influyeron directamente en la psicología moderna? Su visión materialista y su énfasis en la causalidad permitieron a las ciencias posteriores desarrollar una comprensión más profunda de cómo las emociones, el comportamiento y las reacciones humanas se relacionan con los procesos biológicos. Una conexión directa entre filosofía y ciencia. El legado de Spinoza, ¿por qué aún nos impacta hoy? Es imposible hablar de Spinoza sin considerar la enorme huella que dejó en el pensamiento filosófico posterior.
Sus ideas fueron tan revolucionarias que muchos pensadores de generaciones futuras, desde Nietzsche hasta Deleuze, reconocen la influencia que tuvo en su obra. ¿Cómo es posible que un pensador del siglo XVII siga siendo una referencia indispensable en la actualidad? ¿Qué es lo que hace que su filosofía, aún hoy, sea tan relevante y radical? La clave de su legado radica en la forma en que invitó a cuestionar las ideas tradicionales. Spinoza no solo desafió las concepciones religiosas de su época, sino que también proporcionó una base para repensar la libertad, la moralidad y la política. En un mundo donde la gente vivía sometida a las reglas y normas religiosas, él propuso una forma de vivir libremente, pero sin caer en el caos. ¿Por qué, en lugar de liberarnos de las reglas impuestas por la sociedad, no buscamos entenderlas y vivir de acuerdo con las leyes naturales que rigen el mundo? Además, el enfoque de Spinoza sobre la libertad no solo se basaba en el deseo de actuar sin restricciones. Para él, la verdadera libertad era la capacidad de entender las causas que nos impulsan y actuar racionalmente en consecuencia. Esta idea cambió la forma en que entendemos el concepto de libertad, transformando a la razón en la herramienta más poderosa para liberarnos de las pasiones que nos esclavizan. ¿Y si la libertad no fuera simplemente un derecho, sino una habilidad que podemos desarrollar a través del conocimiento y la autocomprensión? La profunda influencia de Spinoza no solo se encuentra en el ámbito filosófico, sino que también se extiende a la política. Al proponer una visión democrática, en la que los individuos tengan el derecho de pensar y actuar libremente dentro de una estructura social racional, Spinoza anticipó muchas de las ideas que hoy forman la base de la democracia moderna. Sin embargo, su énfasis en la necesidad de un Estado que proteja la libertad individual sin imponer dogmas religiosos sigue siendo un tema de debate contemporáneo. ¿Estamos realmente viviendo en sociedades que protegen nuestra libertad de pensamiento, tal como lo propuso Spinoza? Desmitificando a Spinoza, lo que muchos no saben sobre su filosofía. A menudo, las grandes figuras filosóficas son rodeadas de un aire de misterio, y Spinoza no es la excepción. Si bien sus ideas son profundamente complejas y filosóficamente densas, muchas veces se malinterpretan o se reducen a simples etiquetas. Spinoza no era solo un filósofo ateo o panteísta, ni mucho menos un pensador dogmático. Su filosofía es mucho más matizada y profunda de lo que las interpretaciones simplistas suelen mostrar. Uno de los mitos más comunes sobre Spinoza es que él rechazaba por completo la religión. En realidad, Spinoza creía en una especie de espiritualidad, pero no de la forma tradicional. Para él, la verdadera religión debía estar basada en la razón y en la comprensión de la naturaleza, no en dogmas impuestos por las instituciones religiosas. Su concepto de Dios no era el de un ser trascendente que castiga o premia, sino el de una fuerza impersonal y universal que se manifiesta en todo lo que existe. Esta concepción radicalmente diferente fue una de las razones por las que Spinoza fue rechazado tanto por los religiosos como por los filósofos de su época. Pero ¿qué pasa si la verdadera espiritualidad está precisamente en conectar con la naturaleza y entenderla en lugar de seguir ciegamente las doctrinas establecidas? Otro aspecto menos conocido de Spinoza es su influencia en la cultura popular y la filosofía contemporánea. Aunque muchos lo consideran un filósofo complejo y difícil de entender, sus ideas han permeado más profundamente en la cultura de lo que creemos. Pensadores como Nietzsche, Hegel y Deleuze se inspiraron en las ideas de Spinoza para desarrollar sus propias teorías sobre el deseo, el poder y la libertad. Si bien estas influencias pueden no ser inmediatamente evidentes, Spinoza ha sido una pieza clave en el desarrollo de teorías contemporáneas en filosofía, psicología e incluso en la política. El legado eterno de Spinoza, reflexión final. Al final, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo una figura tan controvertida y desafiada ha logrado perdurar hasta nuestros días? ¿Qué hace que Spinoza siga siendo una de las mentes más brillantes de la historia de la filosofía? Su legado es eterno, no solo por la forma en que cuestionó las creencias establecidas, sino por la profundidad de su visión de un mundo interconectado, gobernado por leyes naturales que solo pueden ser entendidas a través de la razón. Lo que nos deja Spinoza es una invitación a la reflexión constante, a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a buscar la libertad no en el caos, sino en la comprensión profunda del universo y de nosotros mismos. Hoy,
En un mundo lleno de incertidumbre y polarización, sus ideas siguen siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan vivir de acuerdo con la razón y la verdad. Si te ha interesado el impacto de Spinoza en nuestra comprensión del mundo, no olvides suscribirte al canal para continuar explorando más sobre su filosofía y su legado. El viaje apenas comienza. El impacto de Spinoza en la psicología y la mente humana. Spinoza no solo revolucionó la filosofía, sino que también dejó una marca indeleble en el campo de la psicología. Si bien no fue psicólogo en el sentido moderno de la palabra, su comprensión de la mente humana y las emociones fue sorprendentemente avanzada para su tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionamos de la manera en que lo hacemos frente a los eventos de la vida? Spinoza afirmaba que las emociones no son algo que simplemente nos ocurre, sino que son el resultado de causas que podemos entender y, por lo tanto, podemos controlar. Para Spinoza, las emociones son una manifestación de las leyes naturales del universo. Lo que muchas veces se ve como un choque entre lo racional y lo emocional, para él era un proceso completamente natural, influido por las causas que nos rodean. ¿Cómo podemos liberarnos de las emociones negativas? La respuesta radica en comprender las causas que nos producen esas emociones. Para Spinoza, no se trataba de reprimir lo que sentimos, sino de comprenderlos racionalmente y actuar en consecuencia. Esta perspectiva fue clave para el desarrollo de teorías modernas en psicología, como la terapia cognitivo-conductual, que busca ayudar a las personas a entender sus emociones y cambiar los patrones de pensamiento que las afectan. Pero, ¿cuánto de las ideas de Spinoza sigue presente en las terapias actuales? La comprensión de nuestras emociones y la conexión entre mente y cuerpo que él propuso sigue siendo central en muchos enfoques psicológicos contemporáneos. Spinoza y el poder del pensamiento crítico en la sociedad. Uno de los legados más poderosos de Spinoza es su llamado al pensamiento crítico, no solo como una herramienta filosófica, sino como un medio para transformar la sociedad. En un mundo donde la manipulación de la información y los dogmas tradicionales siguen siendo prevalentes, la invitación de Spinoza a cuestionar todo lo que nos rodea sigue siendo pertinente. ¿Cómo nos beneficiaría, hoy en día, adoptar el enfoque spinozista de no aceptar las ideas de manera pasiva, sino de analizar y reflexionar sobre ellas de manera rigurosa? Spinoza entendió que, si las personas lograban liberarse de las ideas preestablecidas y comprender el mundo desde una perspectiva racional, podrían alcanzar una forma de libertad política y personal sin precedentes. Hoy, cuando estamos rodeados de noticias falsas, ideologías polarizadas y creencias que se transmiten sin cuestionamiento, las ideas de Spinoza siguen siendo una guía importante. Su llamado a la razón y a la reflexión constante invita a que cada individuo se convierta en un pensador crítico, capaz de distinguir lo verdadero de lo falso y actuar en consecuencia. En el ámbito político, la propuesta de Spinoza de un Estado que garantice la libertad de pensamiento y de acción dentro de un marco racional es más relevante que nunca. ¿Cómo construir una sociedad donde se valore la libertad individual pero también la justicia social? La respuesta, según Spinoza, radica en la razón colectiva y la creación de estructuras políticas que no impongan restricciones arbitrarias sobre los ciudadanos, sino que les permitan desarrollar sus capacidades y vivir en armonía. La conexión entre filosofía, política y espiritualidad. Un aspecto que hace que el pensamiento de Spinoza sea tan único es la manera en que integró la filosofía, la política y la espiritualidad. Spinoza no veía estos campos como esferas separadas, sino como partes de un todo interconectado. Para él, la política no solo se trataba de poder y control, sino también de la manera en que las personas podían vivir una vida racional y libre. ¿Cómo lograr una sociedad política que promueva tanto el bienestar social como la libertad individual? Spinoza propuso que la verdadera espiritualidad no se encuentra en rituales externos o en creencias dogmáticas, sino en el entendimiento profundo de la naturaleza y la conexión con el todo. Esta espiritualidad, basada en la razón y la comprensión del universo, no solo nos conecta con la divinidad, sino que también nos permite vivir de manera ética y moral. En un mundo en el que las divisiones religiosas y espirituales siguen siendo una fuente de conflicto, la visión spinozista de una espiritualidad racional y natural sigue siendo una propuesta de unidad. A través de su trabajo,
Spinoza nos invita a vivir en armonía con las leyes del universo, entendiendo que nuestra conexión con la naturaleza es una expresión de lo divino. Si adoptamos este enfoque, podemos transformar nuestra vida diaria, nuestros valores y nuestra relación con los demás de una manera más profunda y significativa. La relevancia de Spinoza en la actualidad, un pensamiento eterno. Al concluir nuestro análisis sobre Spinoza, es inevitable preguntarnos, ¿por qué sus ideas siguen siendo tan relevantes hoy en día? En un mundo que parece estar dividido por ideologías, conflictos y dificultades existenciales, las enseñanzas de Spinoza siguen siendo una luz guía. Nos invita a mirar el mundo con ojos racionales, a cuestionar las creencias que nos limitan y a buscar la libertad a través del conocimiento y la comprensión. Spinoza no solo fue un pensador que cuestionó las ideas de su tiempo, sino un visionario que nos dejó herramientas poderosas para comprender el mundo moderno. Su legado no solo vive en las aulas de filosofía, sino en nuestra vida diaria, en nuestra política, en nuestra espiritualidad y en nuestra forma de pensar. Como dijo Spinoza, la libertad es el conocimiento de las causas. Esta es la clave para entender nuestra relación con el mundo y alcanzar una vida verdaderamente libre y plena. Si este recorrido filosófico te ha hecho cuestionar tus propias creencias, te invito a seguir explorando el pensamiento de Spinoza y su influencia en el mundo moderno. No olvides suscribirte al canal para más contenido profundo y revelador sobre filosofía y cómo sus ideas siguen moldeando nuestro presente. Nos vemos en el próximo video. Conclusión final: Spinoza, el pensador eterno. La filosofía de Spinoza es mucho más que un conjunto de ideas complejas, es una invitación a repensar la vida, la libertad y la naturaleza misma de nuestra existencia. A través de sus enseñanzas, Spinoza nos desafía a ver el mundo con una perspectiva diferente, a comprender nuestra verdadera libertad a través del conocimiento racional, y a vivir de acuerdo con las leyes naturales que nos rigen. A pesar de haber sido un pensador marginalizado en su época, hoy su legado es una de las bases más sólidas sobre las que se construyen muchas de las ideas filosóficas, científicas y políticas modernas. En tiempos de incertidumbre y polarización, las ideas de Spinoza continúan siendo una fuente de inspiración y reflexión para quienes buscan una comprensión más profunda del mundo. Si te ha gustado este recorrido por la vida y el pensamiento de Spinoza, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido sobre filosofía y temas relacionados. Te espero en el siguiente video, donde seguiremos explorando los secretos de los grandes pensadores que han dado forma a nuestra realidad.